Periodos en la historia del inglés. Introducción. Dado que las lenguas cambian continuamente, cualquier división en etapas o periodos históricos debe ser un tanto arbitraria. No obstante, los estudiosos han dividido la historia del inglés en 3 periodos principales que representan diferentes etapas de la lengua. 1. Inglés antiguo o anglosajón. Lengua hablada en Inglaterra desde finales del siglo VII hasta finales del siglo XI, es decir, del año 700 al año 1100. 2. Inglés medio. La lengua que se hablaba en medio aproximadamente desde el año 1100 hasta el año 1500. 3. Inglés moderno. El inglés hablado desde el año 1500. 1. Inglés antiguo, del año 700 al año 1100. Los anglos, sajones y jutos que invadieron por primera vez Inglaterra se asentaron en diferentes partes de la isla y surgieron 3 ingleses antiguos principales. 1. Northumbrio en el norte, al norte del río Humber. 2. Merciano en las tierras medias y 3. Sajón occidental en el suroeste. Dado que Wessex fue la sede del poderoso rey Alfredo, su dialecto, el sajón occidental, alcanzó un cierto estatus y constituye la base de la mayor parte de la literatura inglesa antigua que se conserva y el estudio del inglés antiguo en la actualidad. El inglés antiguo era una lengua con muchas inflexiones. Contaba con un elaborado sistema de sufijos flexivos en sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos e incluso determinantes. En el inglés moderno solo quedan rastros de estas formas flexivas. Inglés medio, del año 1100 al año 1500. El inglés medio es un término para referirse a un periodo de gran variación e inestabilidad en la historia del inglés. La invasión normanda. En el año 1066, el duque de Normandía cruzó el Canal de la Mancha para reclamar el trono de Inglaterra. Tras ganar la batalla de Hastings, fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster el día de Navidad, y con esa coronación la Inglaterra anglosajona pasó a la historia. Así se estableció un reino normando en Inglaterra y durante generaciones el rey de Inglaterra y el duque de Normandía serían una sola persona. La invasión normanda remodelaría las instituciones de Inglaterra y ejercería un profundo efecto sobre su lengua. El francés normando hablado por los invasores se convirtió rápidamente en la lengua de la clase dirigente de Inglaterra, mientras que la clase baja seguía hablando inglés. Tras la invasión, el inglés tuvo un receso en muchas de las tareas que había realizado anteriormente. En particular, fue relevado de muchas de sus funciones en los asuntos de gobierno, la corte, la iglesia y la educación. Todas estas importantes actividades se realizaban ahora en francés. De hecho, durante 2 siglos después de la conquista, los reyes de Inglaterra no podían hablar el idioma de muchos de sus súbditos, y los súbditos de habla inglesa no podían entender a su rey. Ricardo Corazón de León, el rey más famoso de este periodo, era en todo sentido francés. Durante sus 10 años de reinado, del año 1189 al año 1199, solo visitó Inglaterra en 2 ocasiones y permaneció un total de menos de 10 meses. Con el tiempo, las clases medias se volvieron bilingües, hablando con los campesinos en inglés
y con las clases dirigentes en francés. Después del año 1200, la situación empezó a cambiar. En el año 1204, el rey Juan perdió Normandía a manos del rey Felipe de Francia, y a ambos lados del Canal de la Mancha se emitieron decretos que ordenaban que uno podía poseer tierras tanto en Inglaterra como en Francia. Separada de sus orígenes normandos, la fuerza que había sostenido el uso del francés en Inglaterra comenzó a derrumbarse. 3. Inglés moderno, del año 1500 hasta la actualidad. A principios del siglo XV, el inglés medio había desarrollado muchos de los principales patrones sintácticos que conocemos hoy en día. El complejo sistema de inflexiones del inglés antiguo se había simplificado y había surgido el sistema actual, con menos de 10 inflexiones. En la época de Shakespeare, el orden de las palabras se había vuelto más fijo, esencialmente como en el inglés moderno. La lengua de finales del siglo XIV es, en la mayoría de los aspectos, el inglés moderno, aunque debemos tener en cuenta que entre el año 1450 y el año 1650 se produjo un cambio drástico en las vocales inglesas, cuando todas las vocales largas cambiaron notablemente de calidad. Ese cambio fonológico no es evidente simplemente porque la ortografía moderna de las vocales inglesas se había establecido esencialmente en la época de William Caxton, que fundó su imprenta en las cercanías de la abadía de Westminster en 1476, antes de que el cambio hubiera progresado mucho. Las grafías de Caxton ocultan la alteración fundamental que se ha producido en el sistema de las palabras inglesas.